Bueno, estamos acá en otra entrevista del grupo de serie de entrevistas que tenemos con líderes para reforzar ciertos conceptos que aparecen en el libro Lo Adaptable. Y hoy tenemos el privilegio de tener la presencia de uno de los líderes, por lo menos que a mí más me han marcado, que es Luis Malvido. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Ramiro, ¿cómo te va? Un placer estar con vos acá. Bueno, gracias por unirte. ¿De dónde nos estás hablando, Luis? Ahora estoy en Buenos Aires, yo viajo bastante y paso mi año en distintas ciudades, distintas casas, pero ahora, por suerte, en Buenos Aires, donde paso más tiempo, acá mi familia. Qué bueno eso. Bueno, un poco para presentarlo a Luis, les cuento quién es Luis Malvido. Él ha sido CEO de Telefónica en Argentina, CEO de Telefónica en Venezuela, CEO de Telefónica en Brasil, CEO de Telefónica en República Checa. Después CEO para ISPAM, que sería Latinoamérica menos Brasil, para el Grupo Telefónica. Después cambio de rubro, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas. Y su última etapa corporativa fue CEO de Sky México. ¿Lo dije bien? Perfecto, así es. Parece mucho todo junto, pero sí, esos fueron mis 30 años. Fenomenal. Y bueno, un poco para que te conozcan más, quería hacerte algunas preguntas más personales. ¿Cuántos idiomas, después de tanto viaje y tanta vuelta, cuántos idiomas son los que manejas, Luis? Bueno, la posibilidad de viajar por tantos países me permitió conocer primero los matices del castellano. No es todos los castellanos que se hablan en Latinoamérica son iguales y tampoco de España, con lo cual eso requiere cierto entrenamiento. Pero después para trabajar inglés y portugués son los idiomas con los que me pude desenvolver bien. Perfecto. ¿Y hobbies que tengas? Mira, a mí me gusta mucho la velocidad, con lo cual cuando cualquier cosa que implique velocidad, ahí estoy. Eso es algo que me gusta. Por ejemplo, lo que todavía disfruto mucho es esquiar, tratando de batir mis récords sin romperme la rodilla. Y después últimamente estoy recuperando una costumbre de cuando era muy joven, de la facultad, cuando estudié física cuántica, astrofísica, esa física un poquito más compleja, como para no tener el cerebro acomodado, sino tenerlo pensando y sobre todo sabiendo que tengo nuevos desafíos. Entender eso realmente es complejo y me entusiasma mucho. O sea, lees física cuántica desde la sombrilla de la playa también. Sí, sí, así es. En inglés, física cuántica, un lindo desafío para el cerebro. Muy bien, muy bien. Bueno, entrando un poco más en terreno sobre los conceptos que se desarrollan en el libro, hay uno que enfoca más sobre las empresas, cómo evolucionan las empresas. Y hay un concepto que para mí es muy abierto, que es el éxito de las empresas, ¿no? O cuando uno dice que una empresa es exitosa. Y ahí quería preguntarte, para vos, ¿cuál es el concepto de éxito en una empresa? Y la variable más objetiva para medir el éxito de una empresa es el top line, los ingresos. Si una empresa crece en ingresos, es una empresa exitosa. Y eso casi es irrebatible. El segundo punto, suponiendo que la industria no lo permita, que sea más complejo, más competitivo, o una industria incluso en decadencia, lo importante es mantener el EBITDA, los márgenes, o incluso la caja. Son formas de medirlo. Hay una variable adicional que para mí tiene más que ver con el tiempo, no simplemente con un KPI instantáneo, es la sostenibilidad de ese crecimiento. Y eso tiene mucho que ver, muchísimo que ver con la cultura. Y la cultura pasa por las personas. Diría que en el corto plazo, en el trimestre, si querés, o en el año, son los ingresos. En el largo plazo, la cultura de la empresa es lo que va a marcar la sostenibilidad de ese crecimiento. Ok. Hablábamos de empresas y bueno, y el éxito, ¿no? Y así como hay éxito, también está la falta de éxito o las crisis o los momentos duros en la gestión de una compañía. Y quería preguntarte también, ¿qué ves de la experiencia de vivenciar una crisis fuerte, si es que te ha pasado, y que entiendo que alguna vez has tenido alguna crisis, y entonces, ¿qué pensás de ese momento? ¿Qué pensás qué se puede rescatar del concepto
de una transición así donde las cosas cambian tan dramáticamente? Primero, eh, a mí me tocaron varias crisis. Una que la compartimos, pero me gusta más la otra crisis por lo duro en lo personal. Eh, a mí me tocó pasar en la Argentina, en la empresa que yo casi había iniciado de cero, pasar o transitar la crisis del 2001 en Argentina, en donde era externa, no importaba lo bien o mal que estuviese haciendo la empresa, sino todos los inputs incorrectos venían de afuera, pero había que sobrevivir. Y a mí me enseñó muchísimo. No lo sabía en el momento, me enseñó muchísimas cosas esa crisis y casi todo lo que yo terminé. Perdona que te interrumpa. Eso solo para aclarar, el 2001 Argentina fue crisis financiera, económica, terrible, pérdida del 1 a 1, devaluación del peso, muy, muy terrible. Solo para que todos entendamos de qué estamos hablando. Sí. Bueno, es la crisis que se conoció mundialmente como el corralito, en donde no solamente la devaluación fue brutal, y eso fue ya en el 2002, sino la recesión durante el 2001 fue terrible y sobre todo sin fin, ¿no? No era una crisis con una ruptura, sino era un deterioro diario. Eh, y no sabías a dónde terminaba y no sabías qué consecuencias iba a tener. Tampoco sabías si este viernes ibas a tener caja suficiente para pagar los sueldos o pagar una factura. Era una situación de quiebra inminente de todas las empresas, de todo el país. Y eso a mí me ayudó mucho porque me hizo entender varias cosas, además de mi estilo de liderazgo que seguramente se moldeó y algunos me vieron transitar en ese periodo. Tengo muy buenos amigos de aquella época porque uno, cuando está en la trinchera con otro, comparte cosas que nunca más se volverá a compartir con nadie. Pero una de las cosas que aprendí en una crisis es, primero, objetivo común. Yo no lo tenía tan claro. No tenía tan claro que era tan importante un objetivo común. En ese momento era sobrevivir. Era un objetivo común y fácilmente acordable. Y segundo, claridad de los roles. ¿Quién hace qué y para qué? Yo hasta ese momento gestionaba por variables, miraba los ingresos, las ventas, los costos, trataba de hacer lo correcto, mirando las variables del cuadro de resultados. Y ahí aprendí de golpe que así no se puede gestionar una empresa. A los 36 años me tocó vivir esa crisis, 36, 37, y aprendí que de verdad si uno quiere mover una empresa a otra velocidad, y en ese momento una crisis era esencial porque iba a explotar, era tener claro cuáles eran las 4 cosas que iban a cambiar el futuro de la empresa o iban a permitir tener un futuro a esa empresa en ese caso. Eso se puede aplicar en cualquier circunstancia, pero yo lo aprendí en una crisis y durante la crisis. Y otra cosa fue, atrás de esos objetivos claros, pocos objetivos muy determinantes, muy fáciles de medir, muy visibles para todo el mundo, aprendí que también que cada uno entienda qué tiene que hacer, cuál es su rol, cuál es su contribución a ese objetivo. Eso no puede ser, sí, todos vamos para allá, todos queremos ganar, no puede ser así. Tiene que ser claro qué hace cada uno para que ese objetivo grande se cumpla. Y eso a mí me marcó porque no solamente me cambió mi forma de entender cómo movilizar a las personas, cómo motivar a las personas, sino cómo gestionar el día a día a partir de ese momento. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno la experiencia y verlo con esta perspectiva, ¿no? Tan humana de personas. Hablando de personas, quería preguntarte, eh, todos hemos visto que cada tanto aparecen equipos de personas que generan resultados extraordinarios o que realmente dan vuelta a las cosas y hay cierta magia, ¿no? En la forma que gestionan. Según tu experiencia, ¿cuáles serían las claves donde uno encuentra un equipo de personas que generan resultados extraordinarios? Mira, primero, tiene que ser buena gente. Una de las cosas que yo tuve la suerte de poder armar es equipos donde la gente que lo conformaban era buena gente. Gente con familia, con hermanos, con primos, que le gustaba el deporte, que le gustaba las cosas normales. No gente que buscara sus propios objetivos, muchas veces encubiertos por debilidades propias, por inseguridades, ¿no? Es muy importante que sea buena gente. En segundo lugar,
que todos compartamos que estamos viviendo una aventura y que esa aventura nos puede cambiar. Nos puede cambiar, obviamente, si nos va bien, cobraremos un poco más, pero también nos puede cambiar la forma en la que desarrollamos nuestra carrera. Entonces, si somos capaces todos de compartir una aventura y estamos convencidos además que puedo confiar en el de al lado porque es buena gente como yo, eso hace que la mitad del objetivo esté cumplido. Obviamente dependemos de un montón de condiciones externas, pero lo fundamental es eso. Y después, creo que la capacidad de ese mismo equipo de comunicar. Es muy difícil que una empresa de miles de personas, como las que me tocó dirigir a mí, vaya en una misma dirección si uno solamente se mueve en el ámbito del laboratorio, en la sala del comité ejecutivo. Todo el mundo tiene que salir, comunicar, contar qué está haciendo, por qué lo está haciendo, qué va a pasar si lo conseguimos. Esa capacidad de comunicar de todo el mundo y que se le vea que está presente, que está comprometido, que está y no que corre rumores, que dice, bueno, esto es así, pero no me lo creo. Esas dos cosas de buena gente, comunicar bien, eso para mí es esencial, es en un equipo. Qué bueno, Luis, hablando de CEOs o líderes, ¿tenés líderes que te han inspirado? Muchos, por suerte muchos. Yo diría que puedo hablar de mucha gente, pero me voy a enfocar en los que fueron mis jefes, porque yo siempre intenté aprender de todos los que me rodeaban, de los buenos, de los malos, de por qué al que le iba mal, de por qué al que le iba bien. Siempre hice toda una teoría en mi cabeza de cómo debiera ser mi propio profesional modelo. En algún momento era más simple porque me rodeaba mucha gente. En la medida que fui avanzando en la carrera y estaba en la silla solitaria del CEO, se hizo un poco más complejo, pero siempre lo que a mí me movilizó fue un buen líder que a mí me mueva. Y te diría que tres personas que yo siempre tengo en mi cabeza fueron mis jefes en distintos periodos en Telefónica. El primero, y que creo que vamos a compartir, Luis Miguel Gil Pérez, porque nada era imposible. Todos los objetivos siempre eran inalcanzables, soñados, volados, y al final llegábamos. No sé si llegamos al 100%, pero llegamos cerca. Pero era tan bueno lo que él nos planteaba, tan superior, daba tanta alegría haber llegado, que merecía todo el esfuerzo. Un jefe que te inspira y que te pone objetivos de esa magnitud, para mí fue siempre muy importante y él me marcó mucho en mi carrera, en mi forma de trabajar. En segundo lugar, un jefe que tuve poco tiempo, lamentablemente, a quien vos también conociste, Matthew Key, es un inglés que fue nuestro jefe en Europa. Y una de las cosas que me marcó era, primero, la persona. Yo llevaba más o menos un mes en Praga, me llama al celular directo y me dice, ¿qué tal, cómo va todo? Y le empecé a contar los ingresos, las ventas. Me dice, no, pará, Luis, no te pregunto eso, quiero saber cómo estás vos. Y nunca nadie me había preguntado cómo estaba yo. Y esa era su forma de liderar, preocupándose primero por las personas, segundo, y en relación directa, por los clientes. Y una empresa que maneja millones de clientes son dos cosas esenciales. Y tercero, mi jefe más tiempo, que fue Eduardo Caride, que me enseñó a que si uno hace siempre lo correcto, los objetivos llegan, los objetivos se cumplen. No hay que tomar atajos, sino siempre ir por el lado de lo correcto. Y esas son las cosas que yo fui aprendiendo en mi carrera y tratando de asimilar y de copiar. Qué bueno, Luis, muchas gracias por todo esto que estás compartiendo. La verdad es fibra total, debajo de la piel. Has sido una persona que ha viajado muchísimo, por lo menos 7 países ahí también cuento, o sea, somos de la misma estirpe, más o menos. Y quería preguntarte un poco sobre las diferencias culturales. Has trabajado con argentinos, digamos, presencialmente, ¿no? Trabajando presencialmente con argentinos, con brasileros, con venezolanos, checos, mexicanos, eso.
Y bueno, y Eso supervisando de muchos forma directa, países, claro. Claro. supervisando muchos países, etcétera. Entonces, quería preguntarte así a grosso modo, ¿qué diferencias importantes culturales que afectan de alguna manera también el negocio, ¿no? Porque que me digas que unos usan sombrero, otros no usan sombrero, no es el punto, sino el punto es cómo influencia esas distintas culturas la gestión de las compañías. Entonces quería entender cuál es tu experiencia en esto. Mira, una de las cosas que primero me golpeó cuando llegué, la primera vez que salí de mi país a trabajar, con mi familia, con mis padres, también viví en varios países y de alguna forma me marcó, pero cuando salí de Argentina, mi primer destino fue Venezuela. Eh, y uno sabe que los rusos son diferentes, que los gringos son diferentes, uno tiene esas ideas en la cabeza, o los italianos, y seguramente son preconceptos equivocados, pero uno los tiene de chico y existen en la televisión, en la serie, en la película. Ahora, yo no imaginaba que podía ser tan diferente gestionar un equipo de venezolanos. Y eso es algo que me chocó de entrada. Por ejemplo, una cosa muy tonta tal vez, pero los argentinos somos muy mal hablados, usamos palabrotas todo el tiempo, y los venezolanos nunca. Entonces, cada vez que yo decía una palabra inapropiada, la gente bajaba la cabeza como que algo, ¿qué está pasando acá? Algo malo pasó para que el presidente de la empresa diga eso. Eh, pero em, lo primero que hay que entender cuando uno sale del país es que no tiene ni idea cómo es la cultura del otro país. Que lo que los mueve a esos otros es muy distinto. Que los que lo motivan, que lo moviliza, que lo entusiasma, es todo distinto. Que el tono de sus líderes, de sus ídolos, es diferente. Y si uno no entiende eso, desde el día uno va a cometer errores. Sí, tal vez como yo, cometiendo errores, fui aprendiendo. No está mal, no me fue tan mal aprendiendo de mis errores, pero creo que si le puedo a alguien ahorrar algunos errores es asumiendo que lo que va a encontrar es muy distinto. Por ejemplo, eh, los venezolanos es gente muy optimista, muy optimista. No importa el objetivo que uno le ponga, lo van a buscar. No importa si ese objetivo es alcanzable o no es alcanzable, no importa si hay un plan o no hay un plan. Yo le decía, es la estrategia de Pancho Villa. Vamos para allá, levantan el poncho, van corriendo y conquistan la colina. Conquistamos la colina, perdimos el 70% de las tropas. No, pero ¿cómo? No, la conseguimos. Con lo cual, eso requiere entender que eso va a pasar y que si uno no quiere perder el 70% de la tropa en conseguir un objetivo, tiene que tener un plan acorde con lo que la gente va a reaccionar. Es muy reconfortante, gratificante trabajar con venezolanos porque todo es posible. Ahora, el riesgo es los costos. Después diría que el extremo que a mí me tocó vivir, y puedo hablar de cada uno de los países, pero el extremo es República Checa. Seguramente algo de esto habrás mamado allá en Eslovaquia, pero la única forma que un objetivo sea asimilable es que tenga un plan. Si el checo no encuentra que hay un plan creíble, ejecutable, en el que ellos construyeron con sus propias manos, no lo hacen, no lo intentan, ni siquiera se mueven. Tiene que ver que eso es posible. Y yo no entendía esto. Yo venía, no es que fui directo de Venezuela para República Checa, pero de alguna forma imaginaba que si uno planteaba los objetivos de una determinada forma, la gente se iba a mover. No se mueve. No se mueven nada y empiezan a desconfiar de las capacidades del líder si uno no es capaz de aterrizar un plan. Entonces, eh, cosas tan opuestas como un venezolano y un checo, yo no encontré. Eh, y después, por poner otro ejemplo, en México, ahí tuve la suerte de poder aplicar todo lo que aprendí en mi carrera. Y lo que sí encontré es que en México uno puede movilizar una empresa dándole empowerment a la gente. El mexicano está muy acostumbrado a que el jefe decide, que el jefe dice lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo y a dónde hay que llegar, y luego lo hacemos. Sí, sí. Y no está mal. Es un estilo que a un país le fue muy bien gestionando de esa forma. Los argentinos somos muy democráticos en todo el sentido, bueno y malo, y por tanto, no importa que lo diga el jefe, todo es opinable y todo el mundo opina de lo que hay que hacer. Y eso hace que Argentina no sea un país
ejemplar. Pero México, el verticalismo lo ayudó mucho, pero en una empresa uno no puede definir lo que todo el mundo tiene que hacer. Con lo cual, mi objetivo fue darle protagonismo a cada una de las personas que llevaban 20 años en la empresa, muchos de ellos, y armamos algo de verdad muy armonioso, porque encontraron que ahora podían confiar en ellos mismos, que podían creer en que su conocimiento tenía valor, su experiencia tenía valor. Y a mí esa experiencia fue una de las que más me llenó en mi carrera, porque vi no solamente objetivos cumplirse, sino personas transformarse. Muy bien. La familia, Luis, ¿qué rol te ha tocado de tanto cambio, tanto viaje, tanto país, tanta cultura distinta? ¿Cómo ves a la familia detrás tuyo en estas transiciones? Normalmente una familia, una persona, una familia atraviesa por cosas, momentos buenos, momentos malos. Siempre diría que en la medida que no salga de su entorno natural, habitual, siempre se mueve dentro de bandas. No puede ser peor que esto, no puede ser mejor que aquello. Tengo mis amigos de toda la vida, tengo mis padres, mis primos cerca, veraneamos en el mismo lugar. Esa es la vida que tiene la mayoría de la gente. Cuando uno decide tener una carrera internacional, le saca estas bandas a la familia, se las saca y empiezan a vivir cosas nuevas. Algunas cosas muy buenas, conocer gente que no imaginaban, hablar en un idioma que no es el propio, con gente de distintas nacionalidades, distintas razas, distintas experiencias, distintos background, y eso es algo buenísimo, ¿no? Pero también a uno lo pone a toda la familia en la situación de estar despidiéndose cada 3, 4, 5 años de todos sus amigos. Y eso es súper doloroso. Mm. En el momento doloroso, yo siempre creí que eran aprendizajes, experiencias que le estaba dejando a mis hijas y a mi mujer, que con el tiempo serían positivos, y yo todavía lo creo, pero también sé que hicieron sacrificios gigantes por seguirme. Uno aprende de cambiar de amigos, pero es muy doloroso cambiar de amigos, especialmente cuando uno tiene 8 años, que el mundo entero son esos amigos que formó en ese momento, o cuando tiene 16 o 17. O como hija mayor que se fue a estudiar a otro país a los 18 años. Son momentos muy duros en mi caso era parte de lo que yo asumía, pero mi mujer dejar ir a su hija a los 18 años, o sea, del otro lado del océano, porque es lo que tocaba, es muy duro. Con lo cual, yo lo que tengo claro es que la familia resigna muchísimas cosas, mucho más que uno, y que nunca será suficiente lo que les agradezca a cada una de ellas, mis 3 hijas y mi esposa, lo que sacrificaron por mí. Es fundamental el apoyo que tuvieron y sobre todo el haber asumido esos sacrificios con entereza, con firmeza y muchas veces hasta con alegría. Muy bien. Igual el balance lo ves positivo. Sí, sí. Yo no cambiaría mi vida por ninguna otra y creo que mis hijas tampoco. Una vez que uno conoce el mundo, sale del tupper en el que vive desde que nace y ya se mueve libremente por el mundo, no le tiene miedo a nada. Nada, no importa las personas, el idioma, la cultura, no le tiene miedo a nada, ni a ninguna persona, a nada, porque están acostumbrados a que el mundo es del tamaño que es y no del tamaño del tupper en que vivimos o vivíamos. Muy bien. Luis, viene la parte de show business. Entonces te quería preguntar, vos tuviste la oportunidad de leer el libro, entiendo, así que quería saber, bueno, para el que no sabe, además, Luis ha tenido la generosidad de ser parte del libro en el prólogo, él tiene su prólogo, pero bueno, obliga a preguntarte tu opinión también sobre el libro. Obviamente leí el libro antes de escribir el prólogo y después cuando ya recibí el original, o sea que seré de los pocos que le hicieron 2 veces a tu libro o más. Pero bueno, a mí me parece un libro de una enorme riqueza.
A mí, en lo personal, no estoy hablando de la riqueza para otros. A mí, en lo personal, me permitió entrar en la cabeza de otro CEO. Los CEOs somos bichos medio raros. Eh, Hay que tener en cuenta que la única posición única en la empresa es el CEO. Abajo está el comité ejecutivo, por arriba están los accionistas o el board, pero la única persona que es el eslabón entre el board y la empresa, los accionistas, el board, el excom y la empresa en general, el punto de inflexión, ese punto de contacto es el CEO. Y es un solo punto. Y uno atraviesa toda la carrera representando un personaje. No es lo mismo Luis Malvido que el CEO Malvido. No es lo mismo. Y uno tiene que, con el tiempo, se va acostumbrando, va aprendiendo a gestionar esas dos cosas. Hasta el punto que hasta es divertido saber que el CEO es distinto que la persona. Yo alguna vez decía, hay momentos que el CEO se tiene que enocar y Luis Malvido no está enojado. Pero hay que enojarse porque alguien cometió un error voluntario o por inconsciencia y el resto está esperando que el CEO se enoje, con lo cual si uno no se enoja, genera injusticia. Esa es la parte, diría que, divertida, pero al final uno convive entre esos dos personajes, la persona y el CEO. Y muchas veces, y todos los que lean tu libro, que estén escuchando esto, sabrán que es muy difícil saber qué está pensando el CEO. Es muy difícil. ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Qué está buscando? ¿Por qué me vino a ver? ¿Qué quedó pensando después de la reunión que tuve? Es muy difícil entrar en la cabeza de un CEO. Yo tuve CEOs subordinados a mí, CEOs jefes. Conocí muchos CEOs, pero siempre me costó mucho, o diría que jamás entré en la cabeza de otro CEO. Y este libro me permitió entrar en tu cabeza, me permitió entrar en la cabeza de un CEO. Cómo ordena sus pensamientos, cómo prioriza, qué importancia le da a los distintos factores que un CEO enfrenta, sobre todo cuando llega a una nueva empresa. Hay dos tipos de CEOs que son los CEOs que están 20 años en una empresa, muchos de ellos incluso los dueños de la empresa, pero en nuestro caso, que somos los CEOs itinerantes, los roamers, encontramos un formato distinto de gestionar. Y el tuyo es el más parecido al mío y al de mucha gente que se interesará por tu libro, que es, bueno, ¿cómo es esto de ser un CEO internacional? Que no es lo mismo que ser un CEO local. Ni siquiera es lo mismo que ser un CEO internacional, que maneje una empresa que tiene filiales en muchos países. No es lo mismo a un CEO que anda de país en país. Y a mí realmente me resultó muy ilustrador, muy clarificante, entender cómo funciona tu cabeza y muchas veces compararla con la mía. Me resultó muy útil. De verdad es un libro que se lee muy rápido, muy dinámico. Me divirtió mucho la parte de la que comparás los países, porque yo lo pensaba en mi experiencia. Algunos países los compartimos y me reía solo de leerlo, y otros sabiendo también la parte dura de enfrentarse con un país tan distinto como cuando vivimos en Europa del Este. Pero sí, a mí me encantó ese libro porque me permitió entrar en la cabeza de otro CEO. Bueno, me alegro que te hayas metido en la cabeza. Espero que hayas encontrado cosas buenas. Sí. Te quería hacer una última pregunta, Luis, que me parece importante. ¿Qué le dirías a ese profesional que está a punto de recibirse o recién recibido en su carrera? No importa qué carrera estemos hablando, ¿no? Puede ser cualquiera. Pero el profesional que tiene cierta ambición y mira un caso como el tuyo, un caso como el mío, o un caso como alguien que tiene ganas de explorar nuevos horizontes y hacer cambios, y más allá incluso de un país, puede ser de otra industria también o algo. Entonces, me gustaría escuchar cuál sería tu consejo, hasta si vale, cuál sería tu visión a esa gente. Bueno, mira, yo tengo que acotar un poco porque no me considero en condiciones de darle consejos a gente que no intente seguir algo más o menos parecido a lo que hice yo. Por ejemplo, tener una formación que te llega a trabajar en una empresa y trabajar en una empresa multinacional.
Para alguien que hace estudiado otra cosa me cuesta mucho, o para alguien que busque otro entorno que no sea una empresa grande, seguramente lo que diga no necesariamente aplica. Pero para ese conjunto de personas que intentan hacer carrera en una empresa grande o muy grande, y especialmente para aquellos que buscan una empresa multinacional, eh, a mí me parece que hay varias cosas que son importantes. La primera, y como paraguas de lo que yo diría es, tenés que gestionar tu carrera como si fuese una empresa. Tu carrera tiene objetivos, tenés que imaginar qué quieres ser de aquí a 20 años, ojalá a 10, pero a 20 años, 15. Tenés que, en base a eso, tener una idea clara de qué industria querés trabajar, porque en función de la industria en la que quieres trabajar vas a poder determinar qué atributos tenés que desarrollar. Atributos se pueden desarrollar en forma amplia, hacer un máster, pero sobre todo en función de los gaps que uno tiene que ir cerrando respecto a un director o un gerente que uno toma como modelo. Yo siempre digo que uno tiene que inspirarse en mirar a otros compañeros, colegas o superiores o jefes en función de, por ejemplo, cómo esta persona maneja la información, cómo esa persona se comunica, cómo esa persona se relaciona con otros. Todo eso para mí es parte de cerrar el gap entre lo que uno es por juventud, inexperiencia, y lo que uno quiere ser para llegar al objetivo que tiene que llegar. En base a eso, tener planes, que puede ser, me pongo a estudiar algo que no sé, finanzas, por ejemplo. Si uno viene a una formación un poco más dura, como la mía de ingeniero, estudiar finanzas es fundamental, o contabilidad. O estudiar management en general para saber cómo relacionarse con otras personas. Luego, en todo momento gestionar a ese profesional como si fuese un producto. Mi producto es, y siempre fue, Luis Malvido es un producto. Y por tanto es una marca que tiene atributos propios, algunos que son visibles, otros que necesito mejorar, algunos que quiero mostrar como diferenciador. En definitiva, es un producto con una marca y con un posicionamiento. Para mí eso es la persona, el profesional que quiero ser o que soy, en transición hacia lo que quiero ser, gestionarlo como un producto. Obviamente, la operación, siguiendo la empresa, ¿no? Con los costos de la empresa, la parte operativa es entregar resultados. No importa el horario, no importa los sacrificios, uno tiene que asegurarse que si a uno le piden resultado, tiene que dar resultado. No hay opiniones sobre los resultados y por tanto uno tiene que asegurarse que lo que le piden lo ejecuta. El mercado, no solamente un posicionamiento, sino que ese producto alguien lo compra porque es bueno, porque satisface esa necesidad. Y algo que a mí me ayudó mucho también es hacer, y también mirándolo con el paralelismo con la empresa, hacer balances. Una empresa hace balances trimestrales o anuales. No sé si da para hacer trimestrales o anuales, pero a mí me gusta imaginar que la carrera de las personas se tiene que medir en función de lo que agrega el currículum. Llevo 3 años trabajando en esta empresa haciendo tal cosa, ¿qué escribiría hoy en mi currículum? Si yo tengo que reducirlo a 4 párrafos, ¿qué escribiría? Y eso es una forma de hacer balance, que me puede decir, es hora de irte, o es hora de cambiar de trabajo dentro de la misma empresa, o es el momento de acelerar a fondo porque te falta muy poco para que este capítulo dentro de tu currículum sea de verdad diferenciador y te posiciona para el nuevo salto en el camino de la carrera que querés seguir. En resumen, gestionar la carrera como una empresa, mirando todas las variables que uno ve en una empresa con la carrera propia. Y lo primero, y vuelvo porque la clave es a dónde quiero llegar. ¿Qué quiero hacer de mi carrera? No estoy hablando de la vida personal, que eso tendrá otros matices y no creo que sea yo la persona para hablar de eso. Pero en cuanto a carrera, lo primero es a dónde quiero llegar. Qué bueno. Qué bueno, Luis, todo lo que nos has regalado, todo lo que has compartido. Así que nada, yo quería agradecerte en nombre de Globaptable por toda tu contribución, por estas palabras que estás dando. Y nada, desearte lo mejor. Luis Malvido, un grande que se ha unido a esta conversación. Así que nada, te agradezco de nuevo y te deseo lo mejor. Gracias, Ramiro. Éxito con el libro. Muchas gracias. Chau.
www.luismanluido.com.